Durante el milenio, en el cielo, habrá algunas grandes sorpresas. Una de ellas puede ser el momento cuando el profeta Isaías, dando vuelta a una esquina de las calles de oro de Jerusalén celestial, choque con una cierta persona. Cuando se hayan dicho todas las disculpas del caso, los dos se mirarán con más detenimiento y de repente Isaías se dará cuenta con asombro de que está mirando el rostro de Manasés, el mismo rey que muy probablemente fue quien lo mató y quien mató miles de personas muchos años atrás. De acuerdo con la tradición judía registrada en el Talmud, Isaías se escondió en un árbol al huir de Manasés, pero fue traicionado por el borde de su manto y el árbol fue aserrado por la mitad por orden de Manasés, matando al profeta. Hay un eco de esta tradición en Hebreos 11, 37 y 38 que describe los sufrimientos de los profetas del Antiguo Testamento. Uno puede imaginarse a los dos hombres sentados por allí junto al río cerca del árbol de la vida mientras Manasés le cuenta a Isaías la historia de la gracia de Dios, cómo fue capturado por los asirios y llevado a Babilonia, donde finalmente se volvió a Dios y se arrepintió de sus caminos. El foco de la lección de esta semana es entender cómo es que Dios transforma los corazones y cómo es que Dios produce una nueva vida en las personas a quienes fueron contrarias y fueron rebeldes, como fue Manasés. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos ya en la lección número 8 y el título de la lección de esta semana es Las reformas de Josías. Pero antes de hablar de Josías, vamos a hablar un poco de Manasés y Amón en el contexto de estas declaraciones bíblicas de gracia a través de Josías, pero de desgracia a través de Manasés. Y para comentar esta lección está con nosotros una vez más, por segunda vez en nuestro programa, el pastor Laurencio Yunesco, quien es director del programa de posgrado en la Universidad Adventista de El Plata, en Argentina, en el posgrado de teología, por supuesto. Bienvenido. Buen día. ¿Dónde es que hizo su programa doctoral? ¿En Argentina mismo? Sí, en Argentina mismo. Yo trabajaba en Rumania como profesor y vino una comisión de acreditación de la iglesia para nuestra institución de Rumania, nuestro seminario de allá, y ofrecieron una beca y bueno, así fueron las cosas, así llegué en Argentina. Ah, qué bueno. Por primera vez. Un placer tenerlo con nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, ayúdanos siempre que cuando abrimos tu palabra podamos entender y seamos iluminados por tu Espíritu para que no erramos en la interpretación. Ayúdanos a tener un corazón abierto para que la Biblia nos hable y de esta forma hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tocar dos asuntos entonces en esta lección. Recuerde bien, este bosquejo tiene partes fijas, no estamos tomando todo el panorama de la lección, sino escogemos lo que nos parece más relevante. Vamos a hablar un poco de la experiencia de Manasés y Amón y después vamos a entrar luego al último rey fiel de Judá y este rey se llamó Josías. Vamos entonces a esta primera parte. ¿De qué modo la historia de Manasés llega a ser una alegoría del final trágico de Judá? Bueno, es que cuando Israel decidió tener un rey en lugar de Dios, Dios advirtió acerca de los riesgos de reemplazarlo. ¿Se acuerda que Samuel se puso triste y Dios dijo, no te pongas triste, que no te rechazan a ti, sino a mí como rey? Y él le dijo, las consecuencias de tener un rey como los otros pueblos será que él tienen que pagarle impuestos, que sus jóvenes tienen que trabajar en su ejército de otros, y entre otras mencionó que la fidelidad de él va a influir en el pueblo. Si hay un rey fiel, el pueblo va a tener bendiciones. Si es un rey infiel, el pueblo va a sufrir. Y uno dice, ¿cómo? Y esto se puede ver, porque en realidad, si leemos toda la historia de la monarquía, dividida o unida, como quieren, cada vez que hubo un rey malo, el pueblo copió
sus costumbres, sus prácticas religiosas, y fue contaminado. Tal el profeta, tal el pueblo. Sí, tal el pueblo. Como la cabeza, así también el cuerpo, ¿no? Y había una responsabilidad moral del rey. El rey no era solo para él. Si él pecaba, también afectaba al pueblo. Y se acuerda que en el sistema del sacrificio del Antiguo Testamento, más arriba, el sacrificio tenía que ser más grande porque era más visible y más importante, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los males o las peores cosas que pueden hacer uno? La más terrible es alejarse de Dios y elegir otro Dios. Con esto se rompe el pacto. Y que es terrible, ¿no? Cuando pensamos que de arriba para abajo se rompió el pacto. ¿Y cómo lo rompió? Son distintas etapas, pero al final es este vínculo que se establece entre el pueblo y su rey. Esto en realidad fue la causa de la caída de Judá, ¿no? De la perversión a cual habían llegado. En realidad los dos reinos han llegado a alejarse de Dios, pero por turnos, ¿no? Algunas veces en el norte había un rey bueno, en el sur había otro, pero ahora estamos en esta situación cuando el rey es malo, podemos decir el peor de todos, porque la decadencia moral empezó con las cosas que son centrales en la adoración. Primero se alejó de Dios, ¿no? Y no fue vamos a decir así, que se alejó en su corazón, no fue abiertamente, porque abrió lugares de adoración. Y se acuerdan que Dios había elegido un solo lugar, porque Dios es uno, un solo lugar, y todo el pueblo tenía que venir a este lugar. Ahora Él abre lugares en toda la ciudad, en todo el país, podemos decir, lugares donde en lugar de tener un altar para Jehová, tenía altares para Baal, para Astartea, para todas las deidades del culto de la fertilidad que estaban en los pueblos de alrededor. No sé si se puede imaginar, pero imagínense, Israel es un país pequeño, ¿no? Y lo vemos como en el tiempo de Acaz, una multitud de sacerdotes. Si pensamos en cualquier de nuestro país, el tamaño de Israel es como una provincia. Y tener 800 sacerdotes de los dioses paganos, piensan cuántos pastores hay en un país para tener la imagen de cuál profunda fue la degradación. Cada pueblo tenía un sacerdote, un pastor, que en lugar de conducirlo a la adoración verdadera, lo alejaba de Dios. Y por esto él lo hizo institucional. Creó una institución de adoración pagana. No es que él en su habitación escondido, como vamos a ver, ¿no? O sabemos qué pasó, que Jeremías mostró que hasta en el templo había cosas, pero ahora era abierto. Y cuando la maldad es abierta, esto pasa también en nuestra cultura, es muy difícil frenarla. Y es como una contaminación social muy fuerte. Aunque uno es fiel, se confunde, ¿no? Si ahora todos adoran así, todos piensan que esto es correcto, todo esto, entonces, ¿qué hacemos? Y algo así hizo él. Esto fue primero. Se alejaron, claro, de la palabra de Dios, porque si uno lee la palabra no puede vivir tranquilo en un medio idolatro. Y bueno, la lista de los pecados de Manasés es larga y sin igual realmente. Restauró y consolidó la idolatría, instituyó una fuente de sincretismo religioso. Brujería sí. Y altares de otros dioses en el mismo templo. Sí. Y había agoreros y adivinos. Sí, él mismo adivinaba en hígado, en esto, o consultaba a estos. Sacrificio de los hijos. Sí, esto para mí fue peor. Es que la idolatría te desensibiliza. Se puede imaginar uno que sacrifica a sus propios hijos, lo mata sin sentimientos normales. Ahora, una terrible constatación hizo errar a Israel de manera peor que las naciones de Dios habían destruido, ¿no? Realmente. Sí, el texto dice Está esto. peor que las naciones vecinas, inclusive. Sí. El cronista fue construyendo el relato de modo que muestra que la historia de Manasés era realmente profética, ¿no? En primer lugar, el paso 1 fue una degradación así. Sí, en procesos. En procesos. Paso número 1, aumento de la idolatría y el paganismo de Judá rompe el pacto con Dios. En segundo lugar, el rechazo de abandonar el pecado. No quería abandonar el pecado, el reino. Aunque hubo advertencias de los profetas. Hubo, sí, 55 años, ¿no? de reinado, era mucho tiempo, incluyendo
la corregencia con Ezequías, ¿no? Nahum y Isaías estaban allí anunciando las advertencias. En tercer lugar, el cautiverio y la humillación. Que Sí, está, esto fue el resultado de su ¿no? persistencia en recibir lo que Dios le dio. y ahí al final el arrepentimiento y restauración. Sí. Esto nos habla qué bueno es Dios, ¿no? De punto de vista humano, ¿cuánto de nosotros perdonaría uno que esto? Pero Dios es bueno. Pero también hay que pensar en una cosa, que aunque Dios es bueno, las consecuencias quedan. Sí. Los 55 años de idolatría han matado muchas gente, ¿no? Y han seguramente hizo perder el cielo a muchas personas. Y no alcanza a arrepentirte de tu pecado para Las perdonar a los consecuencias otros. Las consecuencias son duras. son Por esto hay una responsabilidad más arriba, más. Y hoy día cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en el círculo en el cual vivimos, ¿no? cierto. De no ser propagadores del pecado, ¿no? Y la inercia y la sinergia, ¿no? Cuanto Sí. más se juntan, más poderoso es el mal. Ahora vamos a hablar de Josías, Sí. el último rey fiel de Judá. ¿Quién fue Josías y cómo ascendió al reino? Bueno, podemos decir que fue un bebé, ¿no? Porque tratan de visualizar un rey de 8 años. Uno no piensa, ¿no? Pero bueno. Y venía de una línea bastante mala, ¿no? Si lo pensamos así, no tenía una herencia. Pero es algo interesante en la Biblia que se menciona el nombre de su madre. Y sabes, yo he leído y después he chequeado que es así. Cada vez que se menciona la madre, el nombre de la madre de un rey en la lista de los reyes, parece que el rey fue bueno. Y creo que esto tiene que ver con la educación. Y hay algo interesante, siempre cuando hay un rey bueno también parece que, no todo, pero casi en todas las situaciones de reyes buenos hay un sumo sacerdote fiel, bueno. Fiel. Y creo que acá son las dos fuerzas grandes que pueden cambiar el carácter de uno. Porque por herencia podría haber heredado de toda esta línea, ¿no? de reyes infieles. Sí, porque el padre, Claro, el abuelo el padre, fueron... el abuelo, sí, toda la línea, ¿no? Es bastante mala. Pero son dos factores importantes, la educación en la familia y la iglesia, ¿no? Si el sumo sacerdote era fiel, enseñaba bien. Y esto lo podemos ver que mal era antes, cuando vemos la reforma de Osías. Pero era un bebé, era un chiquitín, ¿no? Un chico. Y no Uno no era... espera autoridad o cambios, ¿no? Es contra estadísticas, ¿no? Que alguien puede luchar con un país entero. Y lo hizo. Lo hizo porque tenía una madre fiel Sí. y porque había un respaldo del sacerdote fiel Sí, también sí. en el gobierno. El reinado de él duró 31 años, fue relativamente corto, ¿no? Sí. Y gobernó hasta el año 608, más o menos, de la era Sí. antes de Jesús. Entonces ahora, su madre se llamaba Yedida y era hija de Adaía de Boscat y su padre Amón. Amón, terrible rey. Sí. Es interesante, ¿no? La raíz, porque a Salomón también uno de los apodos era Edidía, el amado del Señor. Sí. Y acá tenemos la versión femenina del nombre, ¿no? De la madre de él, que era también la que el Señor ama, ¿no? Sí, sí. Puede ser que este era su nombre, pero saben que los nombres también eran proféticos, algunos de ellos. Cierto. Y ella fue una que de verdad trajo un impacto importante. Ahora, hablando de la reforma, Ujú. ¿cuáles fueron los elementos de la reforma de Josías? Uno puede decir que fue casualidad, pero creo que fue una... En realidad, la reforma de Josías tiene algunos pasos. Primero empezó con quitar todos los altares paganos, así que era objetivo, no luchaba contra ideas, sino cosas concretas, ¿sí? Así que hay que identificar los ídolos de la vida de uno, ¿no? Para poder empezar una reforma. Interesante. Pero no fue solo esto, no alcanza, porque uno saca y qué pone en lugar. Y ahora fue algo que puede parecer una coincidencia, pero yo creo que era parte del plan de Dios, que la reforma tuvo que hacerse en la propia casa de Dios. La reforma del templo. La reforma del templo. Y parece que había mucha desorden. Porque de repente al hacer limpieza y donde entre la plata que estaba allá, así que no era por pobreza
la mugre o la cosa que estaba allá, porque cuando hicieron una limpieza de verdad, descubrieron un rollo. Ay, ay, ay. Ahora, ¿cómo que se perdió un rollo? Hoy día nos parece normal, ¿no? Perder una Biblia, la dejamos. Pero los rollos eran cosas sagradas y tan preciosas. Primero que costaban caro y eran importantes. Era el centro de la adoración. Se perdió un rollo, pero no por un año. Por Mucho tiempo. tanto que Porque- cuando lo abren... Porque el propio Josías tenía 27 años, ¿no? Sí, Que por encontró, años. que inició la Sí, reforma del sí. templo. Sí, y cuando lo abrieron, porque por esto digo que se había olvidado de mucho tiempo, que cuando lo abren y leen, dicen, ¿esto es verdad? Porque nosotros nunca hicimos estas cosas que piden. Se fueron al profeta para preguntar, ¿es así? ¿Y qué le dijo el profeta? Sí, y es peor, porque si no cumplen esto, todos los castigos, pensamos que hay entre eruditos el acuerdo que es el libro de Deuteronomio. Sí, la repetición de la ley, donde más habían todos los detalles acerca de la Pascua. Ellos se dieron cuenta, nosotros nunca guardamos una Pascua bien. Wow. Imagínate cómo sería hoy día que tomamos Santa Cena y decimos, se tomaba también con vino, pero siempre la tomamos sin vino, ¿no? Porque algo así fue. Hicieron una reforma de la Pascua. Sí, sí. Toda. Y la reforma física de la que nosotros podemos ver del templo fue detonante de una gran reforma espiritual. Sí, sacaron todas las cosas que no eran en la Y es allí que descubrieron el libro de la ley. Sí. Y el contenido de las acciones posteriores del rey, como también las palabras de Hulda, no sean dudas de que nos da evidencia de que realmente era el camino cierto, una reforma que comienza con la palabra de Dios. Sí, y esto es interesante que no la guardó solo él, sino para todo el pueblo. Porque esta ley después la puso que la lea en distintas ciudades y que la gente conozca un poquito qué dice el Señor, ¿no? Y creo que esto se puede aplicar simplemente a nuestra vida también. Siempre la palabra produce reforma. El descubrimiento del libro fue esencial entonces para la reforma que siguió, ¿no? ¿Cómo explicar la sorpresa en el descubrimiento del libro de la ley? Bueno, primero que... Que estaba olvidado. sí, pero ¿por qué estaba olvidado? Y para él fue un choque, porque uno de los deberes, ¿saben? Cuando se hacía el pacto, Dios lo hizo según la costumbre de este tiempo, la costumbre de los hititas. Y los hititas tenían esta costumbre, cuando hacían un pacto, cada año el rey de cada pueblo tenía que leer el pacto, para que se lo acuerda, ¿no? Y cuando Dios hizo un pacto con el pueblo, también puso esta ley que cada año se lea la ley. Más, el rey tenía este deber de copiarlo para sí mismo, ¿no? Como que hacerse una propia copia y que lo estudie toda la vida para que de esta forma no se olviden las palabras. Y esto parece que Josías, aunque había empezado una buena reforma, esta parte no se lo sabía. Lo que significa que su padre y los de antes de él no tuvieron esta Lo práctica. ignoraron totalmente. Por eso se perdió. Sí. Porque si yo me hago una copia, aunque se pierda la del templo, la tengo yo en la casa. Y por esto fue la sorpresa. Que Y un consejo olvidado, ¿no? Deuteronomio 17, 18 y 20. Podemos leer aquí en las Biblias, si me permites. sí, cómo no. Nosotros encontramos aquí una declaración interesante, Deuteronomio capítulo 17, 18 y 20. Dice que y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Del original está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Está claro, ¿no? Para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Qué tremendo, ¿no? Esa era la idea y ellos olvidaron todo eso. Por esto se asustó. Pero bueno, y esto es el contraste, ¿no? Con sus antecedentes, que la puso en obra. Gracias a Dios fue el punto de partida de esta reforma, pero no fue el único elemento en aquel de reavivamiento. Hubo algunos otros asuntos también, resumiendo los elementos entonces para nuestros amigos, para recordar un poco. La palabra de Dios fue descubierta. Hubo humillación y arrepentimiento después, ¿no?
hubo sensibilidad para humillarse y llevar a una disposición de obedecer. En tercer lugar, hay una orientación profética a través de Hulda, que habló a través del don profético, y abandono de todo aquello que estaba en conformidad con la voluntad, que no estaba en conformidad con la voluntad de Dios. Y finalmente, después del reavivamiento, lleva lógicamente a una reforma, ¿no? Y un efecto muy interesante dice que el temor de Jehová agarró a todos los pueblos alrededor y hubo paz, ¿no? En este tiempo de reforma. Aun cuando no evitó. No, porque viste algunas consecuencias, pero en el tiempo, vamos a decir, en el tiempo de la reforma, no hubo un ataque de... Hubo paz. Sí, hubo paz. Después sí. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Ahora hemos tenido muchas aplicaciones, ya hemos conversado incluso de algunas aplicaciones para nuestro tiempo. Hay un famoso dicho que dice que hijo de pez, pececito es. ¿Hasta qué punto esto es verdad? ¿Cómo contradice esta máxima, esta secuencia final de los reyes de Judá? Nosotros encontramos que no podemos negar la fuerza de la influencia del hogar. Esa es la primera lección que nosotros sacamos. Lo que los padres hagan, piensen y tengan como concepto va a influir necesariamente en la familia, ¿no? Yo creo que Dios cuida y es fiel a su principio. Cuando nos creó con libre albedrío, ¿no? Y creo que cada niño que nace hereda cosas, pero nunca estas cosas son el destino de alguien. Si alguien nació en una familia de alcohólicos, vamos a decir, no es necesario, aunque hereda una sensibilidad para el alcohol, no es necesario que se vuelva alcohólico, porque hay algo que Dios hace. Nos da el poder por su palabra y por su espíritu para poder luchar contra esta herencia, Y ¿no? vencer. Y vencer. Y creo que esto es el ejemplo más claro que podemos tener. De una herencia mala, por una educación buena, se cambia la trayectoria de la vida. Amén. En segundo lugar, la influencia de la palabra de Dios en la vida de la gente. La Biblia dice que tiene poder, ¿no? Y no hay reforma, ni tampoco reavivamiento sin la palabra de Dios. Todo comienza aquí. Yo por eso pienso que este programa debe influir para que todos tengan el hábito santo, leer la Biblia todos los días. Esta debiera ser nuestra realidad y esta debiera ser nuestra profunda búsqueda. Te animamos a hacerlo. Vamos ahora a oír el comentario del autor en este momento. La palabra de Dios permanece aún cuando las personas se olvidan de ella. Josías sabía la importancia de la palabra de Dios, pero no veía el resultado en la vida del pueblo de Israel. Por eso inició una reforma. Hacer esta reforma en la época de Josías no fue fácil, de la misma manera que no lo fue fácil en el tiempo de Lutero. Sus enseñanzas basadas en las Escrituras lo colocaron en situaciones peligrosas. La reforma de Josías, de cierta manera y en cierta medida, tiene un impacto hasta hoy, 2600 años después, cuando no es posible construir el templo en ningún otro lugar que no sea el original. La reforma que viene de Dios siempre tendrá un mayor impacto en nuestra vida, mientras que los reavivamientos sin vida, los formales y sin dirección no lo tienen. Josías quería que su pueblo tuviera una visión clara de las cosas para discernir entre el bien y el mal. Nuestro libre albedrío es la mejor ayuda que tenemos para andar de acuerdo con la voluntad de Dios. Las enseñanzas bíblicas forman y crean lo que pensamos y hacemos. Gracias por este comentario tan apropiado. Yo siempre pienso que lo que nosotros no logramos poner en práctica, toda la teoría, la lectura y lo aprendido no tendría ni un sentido, porque aprendizaje es adquisición de comportamientos.
Pero el corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Como el Hijo se confiesa a su Padre amoroso, así presentará que es, y Él lógicamente presentará que éste es verdaderamente arrepentido de todos sus pecados delante de Dios. Y está escrito en la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Que Dios te bendiga y que este programa te haya ayudado a tener una visión diferente de tu propio futuro y del futuro de influencia que tengas sobre los demás. Inclina tu rostro, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice nuestras decisiones, guíanos en el camino del arrepentimiento y de tener una vida plena contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.